Señor, en esta hora, que nosotros podamos estar apercibidos a las cosas que tú quieres hablarnos en este día, a las cosas que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Enciende más tu fuego, Señor, en nuestros corazones. Derrama tu gloria, derrama, Señor, el fuego y el poder de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Un aplauso fuerte al Señor, hermano. Fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Bueno, vamos a orar, amén. Amén. Vamos a orar para entrar a esta parte del servicio, del culto, amén. Tiene su rostro allí donde usted está, mi hermano. Bueno, Padre bendito y amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros hoy venimos delante de tu gloria y de tu poder, Señor, delante de tu misericordia, la cual hoy hemos recibido, Señor, y estamos agradecidos y felices, Señor, de recibirla, Rey, porque para tu pueblo, Señor, la misericordia renovada hoy, Señor, la gracia, el favor, que hoy estamos aquí felices una vez más, Señor, para los ignominiosos, Señor, es motivo de tristeza, Señor, el paso del tiempo. Pero para nosotros, Señor, es una razón de alegría, Señor. Que una semana más haya pasado, es un tiempo más cercanos a ti, Señor, al momento de tu retorno, Señor. Cuando vemos que las señales se cumplen, Señor, a pesar de que puedan parecer calamitosas o sean calamitosas, para nosotros también es un motivo de alegría, Señor. Y hay una paradoja allí, Señor, porque entonces entendemos que viene la nueva creación, viene el reinado del Mesías, el retorno tuyo que es nuestro, por lo cual nos preparamos, por lo cual estamos aquí, Señor, preparándonos para el día de tu regreso, Señor. Hoy pedimos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, que nos llenes, pero nos llenes abundantemente, que necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor, no de los hombres, no de las cosas humanas. La rechazamos hoy, Señor. Todo lo que quiera colindar con lo tuyo, hoy lo rechazamos. Toda religiosidad, Señor, todo espíritu de Grecia, todo espíritu de ateísmo, Señor, espíritus de fariseísmo, Señor, de mentira, de engaño, los atamos y los echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Para la gloria tuya, Señor. Toma el control total. Señor, permanece en tu poder acá, Señor. Y te pedimos hoy que hagas cosas poderosas en nuestras vidas. Y que esas cosas poderosas, Señor, brindan un fruto abundante y rebosante, Señor, para la gloria tuya. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Amén. Bueno, buenos días a todos. Dios les bendiga. Amén. Vamos a la palabra, amén. Tome su Biblia, hermano, y diríjase allí al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Verso 14, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Todos estos, vemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿En qué? Oración. Junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Amén. Repito, todos estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Amén. Bueno, el tema de hoy, hermano amado, lo vamos a llamar sencillamente la oración. La oración. Amén. Cuando estudiamos la palabra, hermano, y la historia también, curiosamente fui profesor invitado en la escuela de niños este viernes, y el reto, si se puede llamar así, era compaginar
la historia del hombre con la historia bíblica. Amén. Y cuando lo hacemos, comprendemos, hermano, que el creador de todas las cosas es Dios. Amén. El que creó al hombre fue Dios. Y Dios, como es tan perfecto Dios, Él creó al hombre con unas enormes capacidades. Una de ellas es la capacidad de la comunicación. Amén. La comunicación. La comunicación, hermano, es una herramienta fundamental para el entendimiento, una herramienta fundamental para el conocimiento, para la inteligencia, para la sabiduría. Amén. Siempre y cuando esa comunicación se haga de manera correcta. Para que una comunicación se haga de manera correcta, tenemos primero que oír bien. Y segundo, hablar bien. Oír bien es escuchar las cosas tal cual como fueron emitidas. Y hablar bien es hacernos entender de modo que todos nos comprendan. ¿Eh? Yo me pongo a pensar, hermano, la humanidad califica a los grandes hombres, aquellos que han complejizado la comunicación. Entonces, los intelectuales llaman grande a Freud, ¿sí? A Sartre, ¿sí? A Parsons, a Nietzsche, bueno, y toda esta gente. Pero usted mismo, hermano, toma un libro de esos y no lo entiende. Hay que leerlo y releerlo. Y muchos de estos filósofos, intelectuales, pensadores, necesitan ser interpretados. O sea, hay libros que dicen cómo interpretar a Nietzsche, ¿sí? Cómo interpretar a Foucault. Y usted se lee el libro que supuestamente le va a explicar cómo se entiende a Foucault, y usted queda más perdido. Pero cuando usted toma la palabra de Dios, hermano, y escucha al Señor Jesucristo y escucha a los apóstoles, se da cuenta que Dios habla de manera concisa, clara. Cuando el Señor Jesús habla de manera que todos entiendan, que un niño entienda, que un anciano entienda, que un granjero entienda, que un ingeniero entienda. Que todos entendamos, amén. Y esa es la esencia de la comunicación. Ahora, ¿qué es la oración? Escuche esto, hermano, póngame atención. La oración es la capacidad que nosotros desarrollamos para hablar con Dios. Es la herramienta que utilizamos para conocer a Dios. Amén. Es la herramienta que utilizamos para llegar a la presencia de Dios. Es la herramienta que utilizamos para permanecer en la presencia de Dios. Amén. Es la herramienta que utilizamos para sumergirnos en Dios, para hacernos uno con Él. Y estamos arrancando aquí hablando de un grupo de personas que están unánimes en oración, dice. Ahora, cuando usted estudia este pasaje bíblico, se da cuenta, hermano, que es un momento que antecede un suceso muy especial. Hay dos sucesos, escúcheme bien, mi hermano, escúcheme bien. Hay dos sucesos que son los más importantes en la Biblia. No se enrede más con eso. El primero de ellos es la crucifixión de Cristo. Amén. En la crucifixión de Cristo es el primer momento más importante de la Biblia. Porque allí la obra de la salvación, de la expiación, de la liberación fue consumada. Por eso el Señor dijo: consumado, ya lo hice. A pesar de la oposición, a pesar de la rabieta del diablo, a pesar de que las tinieblas se levantaron, Él lo hizo. Y el segundo suceso, hermano, el segundo suceso más importante es el descenso del Espíritu. Amén.
Y eso nos ayuda a comprender cómo actúa Dios. Y cuando comprendemos cómo actúa Dios, entonces nuestra oración se fortalece. Mucha gente me dice, pastor, ¿cómo hago para orar? ¿Cómo se ora? Entonces uno explica dos cosas importantes para que la gente aprenda a orar. ¿Sí? La oración requiere de naturalidad. Uno, naturalidad. O sea, uno le dice a la gente, no se enrede. Resetee el formato que usted aprendió acerca de la oración, que fue el formato del rezo, de la repetición, de la cual el Señor sanciona. Él dice, no recurran a las vanas repeticiones. Yo creo que todos aquí pasamos por ¿cómo era que llamaba eso? El rosario. Todos aquí pasamos por el rosario. En la época de mis papás, cuando estaban niños, la novena de aguinaldo era con rosario incluido. Primero eran 2 horas de rosario para después pasar a la novena. Las monjitas en los monasterios, los monjes en las abadías se levantan a las 4 de la mañana. Rezan de 4 a 6. A las 6 pasan a los comedores para tomar el desayuno. 2 horas de puro rezo. Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María, Madre de Dios, Padre de Dios. 2 horas. Van a repeticiones, dice la palabra. Cuando el Señor dice no recurran a eso, están diciendo no gasten el tiempo. Las vanas repeticiones no las voy a escuchar. Por eso lo primero que hay que entender de la oración es la naturalidad. Lo que Dios quiere es que vayamos con un corazón sincero. Cuando el Señor dice sean mansos y humildes de corazón, está hablando de un corazón sincero, o sea, un corazón que no está tratando de ocultarme nada a Dios. Esa es la primera faceta del acercarnos a Dios, entendiendo que la herramienta para acercarnos a Dios es la oración. O sea, a Dios hay que hablarle. Las cosas con Dios no son tácitas. Las cosas con Dios son expresas. Usted tiene que abrir su corazón. Dice la palabra de Dios que la expresión del corazón va ¿por dónde? Por la boca. Usted va con corazón sincero, esa es la naturalidad. Despójese de las antiguas costumbres, venga con corazón sincero en la primera fase de cómo se debe orar. Y la segunda fase, que puede ser aún más importante, es la inspiración, la alimentación de la oración. Cuando la gente me pregunta, yo le digo, primero naturalidad, espontaneidad, corazón sincero. Segundo, inspiración. La persona tiene que comenzar a leer la palabra de Dios. Porque leer la palabra de Dios me está dando conocimiento de Dios, uno. Amén. Pero también me está alimentando mi capacidad de orar. Cuando usted lee Biblia, su oración se enriquece. Amén. Ahora, esa segunda parte, que se llama la inspiración, también tiene que ver con estas cosas que estamos hablando aquí en la palabra. Primero, un grupo de personas que están orando unánimes antes de, dígale a que está al lado, antes de. Ellos reciben una orden, una instrucción de parte de Dios que dice, no se muevan de Jerusalén. Ellos estaban con ganas de ir a predicar. Mucha gente le dice a uno, pastor, ¿cuándo es que es? Estoy aquí listo. ¿Cuándo lo acompaño? ¿Sí? Pero entonces el Señor en una fórmula universal dice, primero no se puede mover de Jerusalén. O sea, aplicado a lo individual, a lo contemporáneo, tiene que ver con lo mismo. El Señor dice, no, usted tiene primero que orar. Porque cuando usted ora y persevera en la oración, usted taladra el cielo. La gente tiene mucho entusiasmo y pastor y las misiones y en qué le colaboro y qué cargo y qué subo y qué bajo y yo voy,
pero uno le dice, hermano, no se mueva a Jerusalén. Siempre me hace acordar, hermano, de lo que hacía Josué. Josué había sido llamado, fue fiel a Moisés, él sabía que había sido galardonado por Dios para conquistar la tierra prometida, pero él se preparó para eso. La palabra de Dios dice que el joven Josué no se movía del tabernáculo. Eso quiere decir que el joven Josué permanecía en ¿qué? En la presencia del Señor. Cuando la palabra de Dios dice no se mueva de Jerusalén, está diciendo usted tiene que permanecer en un estado de invocación. La palabra de Dios dice que el que invoca el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Ahora, eso es asumir un rol, una responsabilidad que nosotros tenemos. Y es ser personas de oración. Pero no de cualquier oración. Es que ya aquí hice el devocional y cumplí. Es que hice el devocional de la mañana. Es que hice el devocional de la noche y cumplí. No. La oración tiene que tener un resultado como el que tuvo esta gente. Ellos estaban unánime juntos antes de. No había venido el Espíritu Santo. Pero tenían que llegar al punto en que el Espíritu Santo descendiera. O sea, tenían que permanecer en esa unanimidad, en esa oración, hasta que el Espíritu Santo viniera. Amén. Entonces, pero miren lo que dice. Dice en el capítulo 2 que estaban todos reunidos y descendió el Espíritu Santo, ¿cierto? Desciende el Espíritu Santo, vienen lenguas, viene poder, vienen cosas impresionantes, llenura del Espíritu, nuevo nacimiento, nuevos corazones, liberación. Comienza a haber una explosión de poder. Pero esa explosión de poder lo que hace, contrario a lo que se puede creer y decir, es que ya lo hicimos. Ahora solamente disfrutemos, contemplemos lo que hemos recibido. No, lo que el Espíritu Santo, con ese poder que trae, inspira es a que sigamos orando. Porque mira lo que dice el capítulo 42. Dice, ya había venido el Espíritu Santo, había una explosión de gloria. Y dice en el versículo 42 del capítulo 2, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oración para taladrar el cielo. Recuerde que la palabra de Dios dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Eso es como cuando uno iba a las fiestas de niños y en la fiesta de niños siempre que había, ¿cuál era el momento más especial de la fiesta de niños, madrecita? La piñata. Me acuerdo bien porque mi mamá era la que se tiraba en plancha a cogernos los regalos. Yo también la vi por aquí en plancha ya para coger regalos a Diana, a Carolina. Y claro, eso era con técnica, que la mamá se metiera por uno, le ratificaba a uno un mes de juguetes. Eso te tiraban con la blusa así, hasta recoger ropa. Y pobre los otros chinos, eran a volar. Bueno, el momento más especial de la fiesta era la piñata. Pero había piñatas que venían como con coraza dura. ¿Cierto que sí? Que el dueño de la fiesta, que era el niño del cumpleaños, era el que generalmente rompía la piñata. Eso le pegaba un palazo y le pegaba otro y nada. Entonces le tocaba al papá que era más fuerte. Hasta no pudo y ¡pah! Le pegaba el guarapazo a la piñata. ¡Wow! La piñata caía. Imagínense que el reino de los cielos es la piñata. Usted necesita romper esa piñata. Está dura la piñata. La oración es el garrote, hermano. Ay, usted dirá, pero ¿cómo le vamos a dar garrote a Dios? Tranquilo, hermano. Dios es lo suficientemente fuerte como para sentirse lacerado por su garrote. A Dios lo que le importa es su fe y su perseverancia. Dígale a que está al lado, no se conforme. La fiesta necesita piñata. Claro, la gente ora. Ya, cumplí con la oración. ¿Cómo soy de santo? Voy bien. No, pero si el cielo no se rompió, hermano, ¿para qué sirvió la oración? Y segundo,
¿Por qué detuvo la oración? Es que la oración, hermano, tiene facetas, tiene formas. Claro, está la oración del devocional. Claro, está la oración que dice que el que ore entre al aposento, cierre la puerta y en intimidad hable al Padre. Claro, eso hace parte, eso es una faceta muy importante de la oración. Pero también la palabra de Dios dice, hay que orar sin cesar. En todo momento. ¿Cómo así, pastor? Cuando estoy picando la cebolla en la cocina tengo que estar orando. Claro que sí. Ahí, hermano, orando. Usted puede hacerlo, hermano. Puede hacerlo incluso con balbuceo. Señor, yo te pido que bendigas esta casa, Padre bendito. Yo que tu presencia venga, Señor de la gloria. Hay una herramienta que Dios nos da que se llama las lenguas. Es un don muy hermoso. Porque las lenguas son códigos celestiales, ¿usted sabía? Son códigos celestiales, hermano. Y la mejor forma de evidenciar lo que la palabra nos enseña es la experiencia, la vivencia. Claro, yo aprendí, hermano, a ser un hombre del secreto. Me metía en mi oficina, ya casado, o solo cuando vivía solo, me metía con Dios. Lloraba, hermano, y adoraba al Señor, y uno mantenía como ungido. Pero hay veces, hermano, que las situaciones en la vida de uno trastocan. Me tocó entonces aprender a ser un hombre que caminaba con Dios. No solamente un hombre de intimidad con Dios en el cuarto secreto, sino un hombre que caminaba con Dios. Escuche un secreto celestial. ¿Quiere aprenderlo o no? Una vez que yo tuve una experiencia con el cielo, yo me di cuenta que yo estaba metido como en un cubículo. Y ahí hablaba con Dios. Y cuando asomé la cabeza por fuera del cubículo, vi muchos cubículos. Y vi a gente metida con Dios. Dios nos ha asignado un cubículo, hermano. ¿Sabe qué es lo lindo de ese cubículo? Usted puede ir en ese cubículo donde quiera. Usted puede estar conectado con el cielo en ese cubículo a donde usted quiera que vaya. Por eso el Señor le decía a los hombres, por eso el Señor le dijo a Josué, a donde tú vayas, yo estoy contigo, yo voy contigo. ¿Por qué? Porque eran hombres que aprendieron a andar en el cubículo. El Señor Jesús decía, claro, el Señor Jesús era un hombre que iba a hablar con el Padre, ¿en dónde? En el monte, en Getsemaní. Allá, Padre amado, bendito Señor, Padre, Dios mío. Pero también el Señor dice, yo, el Padre y yo somos uno. A donde yo voy va el Padre, a donde el Padre va yo voy. Y el Señor a donde iba en su cubículo, amén. Dios me dijo, anda conmigo, Mauricio. Mi presencia no tiene por qué quedarse en la oficina. Mi presencia no tiene por qué quedarse en el lugar de oración. Salgo del cuarto de oración y tengo que seguir en la presencia de Dios. Amén. Entonces esta gente oraba antes de venía el Espíritu Santo, y lo que hacía el Espíritu Santo es, hay que seguir orando. No se pueden salir. De hecho, fíjese que antes del descenso del Espíritu Santo, la palabra que utiliza el Nuevo Testamento es unánimes en la oración. Pero después de descendido del Espíritu Santo, dice unánimes en las oraciones. O sea, como si la oración se hubiera antes, por el contrario, incrementado. Esto resalta la importancia de la oración, hermano. Y de que el pueblo de Dios es un pueblo de oración. Es un pueblo de oración, amén. Un pueblo que ora sin cesar, como dice la palabra. En todo momento. La mente, el espíritu, conectado con Dios, amén. Miren lo que dice, hermano, Colosenses capítulo 4, versículo 2, hermano. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, perseverad siempre en la oración. Todo en la oración, dice, perseverad siempre en la oración,
vigilando en ella con acción de gracias. Ahora, aquí está amplificando el concepto de la oración. El apóstol Pablo está diciendo, persevera en la oración. Y dice, vigilando en ella. Esto tiene dos componentes, hermano. Primero, cuando el apóstol está diciendo que hay que perseverar en la oración, está diciendo, y utiliza el verbo vigilar, está diciendo, vigile que la oración siempre esté con usted. Amén. Eso uno. O sea, usted tiene que estar permanentemente diciendo y pensando, en todo momento toca estar orando. Sí. Cuando sale usted de su casa, lo primero que le tiene que venir a la mente es, hay que orar. Cuando va en el carro, hay que orar. Cuando se sube al avión, hay que orar. Amén. Cuando entra a su trabajo, hay que orar. Amén. Antes de cualquier reunión, hay que orar. Antes de ir al médico, hay que orar. Antes de predicar, hay que orar. Después de predicar, hay que orar. Escuche esto. Dios quiere un pueblo disciplinado. La oración es la disciplina por excelencia. Cuando usted es una persona que vigila que siempre haya oración, claro, algunos dirán tan exagerados, tan fanáticos. Usted no se impresione por eso. Usted no se preocupe por eso. Usted haga lo que tiene que hacer. Oración. Amén. En el carro, oración. En el trabajo, oración. En el estudio, oración. Amén. Amén. Cuando estoy en oración, estoy permanentemente activado en el poder de Dios. Ahora, vigilar que siempre haya oración, pero también la oración es para vigilar. Nos ponemos en modo vigilancia. Ahora, la palabra de Dios dice que nuestros escenarios predilectos son los escenarios espirituales. Cuando una persona que no tiene a Dios sale de su casa o está en su barrio o en su cuadra, ¿qué es lo que hace una persona ociosa? Está pendiente de las cosas baladíes. El ocioso sale a ver si el vecino llegó a la casa, a ver si el perro de la vecina opoció, a ver si la vecina se separó, a ver si me entienden. Eso hace el hombre carnal, está pendiente de las cosas carnales. Anoche, ¿quién ganó en el desafío? ¿A quién echaron? Llega a la oficina, ¿y la voz quién ganó? O en yo me llamo, ¿quién me eliminaron? Eso es el hombre carnal. El hombre carnal está pendiente de la ropa que se pone la gente, de cómo habla la gente, del nuevo novio de la muchacha, de la nueva novia del muchacho. Eso es el hombre carnal. Pero el hombre espiritual, que es el hombre de la oración, está pendiente de lo espiritual. La oración agudiza mi capacidad de moverme en el mundo espiritual. Amén. La oración en el espíritu, hermano, fortalece mi discernimiento. Cuando usted es una persona que conoce mucho una ciudad, por ejemplo, Bogotá, una persona que generalmente es la persona que se lo recorre. Por ejemplo, Andrés tiene que ser una persona porque por su trabajo conoce muy bien la ciudad. Y es el que le dice a uno, pastor, cuidado allí con ese barrio. Allí en ese otro barrio hay una pandilla, cuidado con... Se conoce la ciudad. Estamos hablando en términos terrenales. Pero esa capacidad por la oración en el espíritu la desarrollamos en el mundo espiritual. Allí hay potestades, allí hay tal demonio, allí pasa esto. En el espíritu entendemos cuando hay un peligro latente. En el espíritu entendemos cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, cuáles son las vías que tenemos que tomar, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Amén. Eso es lo que la oración nos da. Amén. Vigilancia, dice el apóstol. Dice vigilancia con acción de gracias.
Aquí el apóstol nos está botando una pauta importante, un nutriente del cual tiene que estar permanentemente alimentada la oración. Se llama la acción de gracias. La acción de gracias es algo que en el Antiguo Testamento tenía muy claro el pueblo de Dios. El salmista tenía muy claro la acción de gracias. La acción de gracias tiene que ver, hermano, con un permanente agradecimiento con Dios a pesar de las circunstancias. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que a los que amamos a Dios, que somos los de la oración no es el impío. ¿El impío es de oración? No. El impío es un ser emocional, que sonríe cuando el viento corre a favor, pero se entristece cuando el viento corre en contra. Pero el hombre santo, justo del Espíritu, es un hombre que a pesar de las circunstancias habla con Dios, y habla con Dios con una permanente acción de gracias. ¿Quién dice amén? Amén. Acción de gracias permanente. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por la prueba. Señor, porque sé que la prueba me va a sacar más fuerte. Señor, gracias porque hoy hubo langosta. Gracias porque hoy hubo arroz con huevo. Señor, todo tiene un propósito. Tú me estás formando. Tú me estás sacando músculo espiritual. Tú me vas llevando de gloria en gloria, Señor. Amén. Gracias por las adversidades, porque en eso me fortalezco, Señor. Amén. Gracias porque el enemigo se levantó, porque entonces voy a ver una victoria estruendosa en contra de ellos. Amén. Acción de gracias permanente. Amén. Sí, amén. Esto aquí nos lo está dando el Señor. Miren lo que dice Filipenses, hermano, atrasito de Colosenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Capítulo 4, atrasito, versículos 6 y 7. Miren lo que dice, aquí lo amplía más el mismo apóstol Pablo, dice: por nada estéis afanosos, dice. Dígale a que está al lado. Por nada estéis afanosos. Dice, por nada estáis afanosos. ¿Cuál es una de las características del hombre carnal, que es el hombre sin oración? Colosenses 4, 6 y 7, mi hermano. Dice, una de las características del hombre carnal es que se la pasa como afanado. Afanado. Afán por uno, afán por lo otro. Es como brioso, es como intemperante, es como acelerado. Entonces dice el Señor, no, salgan de lo carnal, vengan a la oración, vengan al Espíritu, y en el Espíritu por nada estéis afanosos. Dice, más bien presentad vuestras peticiones, vuelve y convoca a la oración. Algunos dirán, pastor, pero ¿qué oro? El pastor Antonio le dio una pauta a los que dieron la predicación el viernes. No tiene que orar. Yo sí le puedo a usted, el pastor Antonio decía, yo le puedo asegurar que si usted se pone a orar por cada miembro de la congregación, usted se demora 2 horas, 3 horas orando. Toma cada uno, hace una lista. Ahora, la oración, hemos hablado de que es algo espontáneo y que debe ser por el Espíritu. Pero cuando una persona dice ¿por qué oro? Es porque todavía está en una fase temprana del entendimiento y desarrollo de la oración. Entonces uno da pautas, ore por todos. Pero cuando uno va creciendo en la oración se va convirtiendo en un gobierno del Espíritu en nuestra vida. Y ya lo miraremos conforme a un versículo. Entonces está diciendo, por nada estáis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios. O sea, está diciendo, el afanoso, el brioso, es una persona ociosa. Salga del ocio, disciplínese y traiga peticiones delante de Dios. Venga a la oración y disciplínese, está diciendo el apóstol. Amén. Y disciplínese. En toda oración y ruego, mire, con acción de gracias. Y la paz de Dios, aquí viene, ahí es cuando ya se taladra el cielo, se rompe el cielo,
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Mire, Dios nos disciplina convocándonos a la oración, a la petición y al ruego en acción de gracias. Y el Espíritu Santo, que debe ser el botín de la oración, nos lleva a adquirir algo precioso, hermano, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios. Y además de eso, la presencia de Dios, como resultado de ser hombres de oración, guardará nuestro corazón. Oiga, escuche esto. Entonces la palabra de Dios dice, escuche esto, vamos entendiendo todo. La palabra de Dios dice, de toda cosa guardada, guarde su corazón. Entonces la gente comienza, ay, ¿cómo lo hago? Entonces comienza, a ver, muchas veces lo que hace la gente es tomar el camino religioso. Voy a empezar a portarme bien. ¿Ya? Pone cara de juicioso, a portarme bien. Voy a guardarme muy bien de lo que voy a ver, de lo que voy a hablar. ¿Sabe qué es lo que pasa con la opción religiosa? Que la carne siempre le ganará. Y todo aquello que usted procura, lo terminará siempre venciendo. Pero cuando reaccionamos de manera inteligente, para no caer, recurrimos a la oración. La palabra de Dios en Mateo capítulo 6 dice, oren para que no entren en tentación. Mateo 6:6, más exactamente, dice, oren para que no entren en tentación. Ahora, escuche esto, en el mundo espiritual, cuando usted sale al mundo, el mundo es como una feria, hermano, el mundo es como un mercado. ¿Sí? El mundo es como un bazar que le ofrece cosas. Usted va a un bazar, entonces le ofrecen dulces, bizcochos, arequipe, algodón de azúcar, manzana acaramelada, pollo asado, carne asada, mazorca asada. ¿No es así? Y usted, cuando a usted le pasa eso, usted de pronto salió de la casa sin nada, no deseaba nada. Pero cuando entra al bazar se empieza a antojar de todo. Ay, yo quiero mazorca, ay, yo quiero chocolate, ay, yo quiero tamal. El mundo es así. Usted sale al mundo y el diablo comienza a realizar su labor esencialmente tentador. El diablo es el tentador. Pero entonces entendemos que la tentación es la estrategia del diablo para hacerlo tropezar a usted, para que su caminar derecho se tuerza y fracase. Entonces el Señor dice que oremos para que no entremos en tentación. O sea, oremos para que nos volvamos impermeables, infranqueables a la tentación. El Señor le dijo creo que fue a Jeremías o a Ezequiel, le dijo, yo te doy un rostro de pedernal, le dijo. El rostro de pedernal era un rostro, una característica espiritual que le otorgaba al siervo de Dios una fortaleza ante la agresión espiritual. Cuando usted le pega a alguien con rostro de pedernal, ¿qué le pasa a usted? Se lastima la mano. Se rompe la mano. La palabra de Dios dice que utilicemos el escudo de la fe para repeler los dardos de fuego del diablo. Los dardos de fuego del diablo son sus tentaciones. Entonces, eso no, usted dice, ay, ¿dónde estará el escudo de la fe? ¿Eso dónde se compra? ¿Eso dónde lo venden? Te golpean en las librerías o donde venden accesorios cristianos. Ay, señora, ¿usted vende escudo de la fe? Claro, la gente dice, yo tengo el escudo de la fe. Eso, a ver, las cosas con Dios no son imaginarias, no son porque yo quiero una actitud positiva. Usted tiene que convertirlas en realidad espiritual. Y la forma en la que usted levanta el escudo de la fe es la oración. La oración es la que fortalece la fe.
Se vuelve una persona de oración consistente, usted hace realidad en su vida la presencia del escudo de la fe. Con la oración consistente usted tiene un escudo de la fe permanentemente protegiéndolo de la propuesta del diablo. Amén. Ahí está. Y por eso el Señor dice que en la petición, en el gemir, en el clamor, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, la presencia de Dios que guarda los corazones y las mentes en Cristo Jesús. Nos está dando la garantía. ¿Te acuerdas que hace el domingo pasado, o lo prediqué, no, hace poco prediqué acerca de que Dios nos da la garantía de que llegamos al final? Creo que fue hace 8 días. ¿Fue un viernes? El viernes que el pastor antes no nos predicó. Él nos da la garantía. Él nos dice, yo les doy la garantía a ustedes de que van a llegar al final. Ahora, eso no es un papel donde Dios dice, mire, tome la garantía. Cuando Dios dice nos da la garantía es que Él nos instruye, nos capacita para poder llegar al final. Y hoy lo que estamos recibiendo como parte de esa garantía de Dios es, mire, hijos míos, quieren llegar al final, les doy la instrucción y el instrumento de la oración. Amén. Que si usted me lo pregunta a mí, es el instrumento por excelencia del cristiano. Es la forma en que nosotros ejercitamos o nos ejercitamos en la fe, por la oración. Amén. Y fíjense que es tan importante que cuando la palabra de Dios nos describe, hermano, la forma en la que actuaban los primeros cristianos, que son la generación más reluciente de la iglesia, siempre está de plano la oración. Oren, la oración, recurran a la oración. Amén. La oración, dice la palabra del Señor. Entonces, miren lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice lo siguiente. Y esta es la confianza, oiga, que tenemos. Miren, la confianza es la reacción a la garantía de Dios. Miren, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. La confianza es la reacción a la garantía, ¿cierto? Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, escuche esto. Cuando Él nos oye, dígale que está al lado, Él responde. Cuando Él oye, es porque ya está dispuesto a responder. Él responde. La oración llegó allá. La oración traspasó los obstáculos del primer cielo, del segundo cielo, llegó al tercer cielo, al trono de Dios. Cuando algo llega al trono de Dios, Dios dice, llega porque a Dios le agradó. A la oración de Ludmila llegó acá. Perseveró y llegó acá. Como llegó acá, Dios comienza a decretar la respuesta, a promulgarla. Dios comienza a movilizar el reino de los cielos y especialmente a su Espíritu Santo para que la respuesta comience a venir. Amén. Amén. Eso hace parte también de la garantía. Él nos está diciendo, oren con fe, perseveren en esa oración, pero también nos está dando otro elemento de la garantía. Yo respondo. El Señor le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Ahí está. Clama a mí. No solamente está diciendo ore. Clamor es una oración reticente. Ahora, escucha esto. Ustedes tienen hijos, ¿cierto? La mayoría tienen hijos acá. ¿Los hijos cómo son cuando tienen algo? ¿Cómo son?
Insistentes, sí. Insistentes. Cuando usted es una persona con criterio, usted persevera en decir no cuando la petición es absurda. La palabra de Dios dice que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando usted sabe que su hijo comienza a insistir en algo que realmente necesita, de pronto su primera reacción es, no moleste, porque uno entiende que de 10 peticiones que un hijo hace, 8 son absurdas. Entonces, como 8 son absurdas, usted se moviliza a través como de la estadística. De pronto la primera vez que el niño le dice lo que sí necesita, usted de pronto asume que no tiene por qué responder a esa petición. Pero cuando él sigue insistiendo, usted comienza a darse cuenta de que sí necesita eso. Y será entonces la insistencia del hijo lo que le hará a uno responder satisfactoriamente. En el caso de nosotros funciona así porque nosotros no conocemos todo. Dios sí conoce los corazones. Ahora, ¿por qué muchas veces, o la mayoría de veces, Dios no responde inmediatamente? No es porque Dios desconozca la intención de nuestro corazón. Dios lo hace porque Él quiere probarnos. ¿Se acuerda que hablábamos hace 8 días acerca de Eliseo y Elías? ¿Fue hace 8 días? No, ¿Eso fue en Canadá? Solo hablé en Canadá. Estoy enredado con eso. Entonces, hablaba acerca de cómo Eliseo recibe la doble bendición. La doble bendición vino producto de la reticencia, de la insistencia de Eliseo. Eliseo tuvo 3 negativas de parte de Elías. No, señor. No, señor. No, señor. Elías y Dios, que estaba con Elías, lo estaban probando a ver si era capaz de llegar a la bendición. Dios nos prueba. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestro músculo espiritual para ver si somos dignos de recibir la respuesta. Y la clave, la herramienta de nuestra insistencia será siempre la oración. Cuando la palabra nos habla en Lucas 18 acerca de la viuda que pide justicia ante el juez injusto, la actitud de la viuda era una actitud de cantaleta. O sea, la actitud de la viuda no era, es que la viuda me miró mal. Es que cuando pasaba el juez, la viuda lo miraba mal. No, era que la viuda se la pasaba hablándole, se le aparecía en el desayuno y le hablaba a gritos, se le aparecía en el almuerzo y le hablaba a gritos, se le aparecía por la tarde y le hablaba a gritos, se le aparecía en la casa y le hablaba a gritos, le golpeaba para la ventana y le hablaba a gritos. Y el juez injusto, corrupto, que no se moviliza, un juez cuando es corrupto, hermano, solamente hace justicia al que le unta la mano. Aquí en Colombia muchos jueces son así. Se le hace justicia al que le unte la mano. Sea bueno, sea malo, sea inocente, sea culpable, es el que le unte la mano. Este juez era así. ¿La viuda tenía plata? No. La viuda hizo uso de la única herramienta que tenía para desesperar al juez injusto. Se llamaba la cantaleta. Insistencia. Pero era pregonera esa insistencia. Oiga usted, hágame justicia, oiga, hágame justicia. El tipo desesperado ya dice, háganle justicia para que me deje de volver loco. Me tiene loco. Estoy parafraseando, no dijo así, pero sí dijo. Para quitármela de encima, estoy estresado, ya no duermo, porque esta mujer me tiene loco. El juez injusto le hace justicia. Dios dice, si a la mujer
A esta mujer, el juez injusto, su insistencia, por ella le hizo justicia. ¿Cuánto más a mí? A mí, que soy un juez justo. O sea, Dios está autorizando que usted se ponga cantaletoso. No en las cosas caprichosas, sino en las cosas justas. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Esta Señor nos está dando la clave. Y es por medio de la oración. Señor, 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 en todo momento. Algunas cosas, como Dios conoce nuestro corazón, Dios la responde en el acto. Otras a mediano plazo. Hay otras que necesitan, hermano, de una profunda perseverancia. Pero Dios, dígale que Dios es fiel. Dios es fiel. Él es fiel, hermano. Ahora, eso no es una cosa per se. Aquí estoy yo, aquí sentado, lleno de necesidades, de calamidades, de adversidades, y me siento aquí a esperar a que Dios haga. Se va a quedar esperando, hermano. Si usted no se vuelve una persona de oración. Se va a quedar esperando, hermano. La oración no tiene que ver con pasividad. La oración tiene que ver con actividad. Amén. En la iglesia, que tanto vemos el síndrome del activismo, nuestro activismo no es coger 700 sillas y limpiarlas todos los días. Nuestro activismo tiene que ser fundamentalmente en la oración. Amén. Allí tiene que estar nuestro activismo, hermano. Allí tiene que estar nuestra insistencia. Mire lo que dice Hebreos 4, hermano. Ya casi vamos a acabar, hermano. Hebreos 4. Dice lo siguiente. Versículo 16 dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Cuando la palabra nos dice acerquémonos, ¿cuál cree usted que es la herramienta? Voy a poner las 24 horas de la música de Marcos Witt. Hay gente que es así, melómana. Y está allí, Dios de pactos, tiririri, 24 horas, tiririri, nunca oró. Yo le propongo que, si quiere bajar el volumen, o apáguelo. Muy lindo que le cante canciones a Dios, pero yo lo invito más a que ore y clame al Señor. Cuando el Señor dice acerquémonos, dice tráigame esa herramienta, ese instrumento poderoso que se llama la oración, con confianza. O sea, cuando habla con confianza es este está utilizando la herramienta correcta. Ahora imagínese, usted contrata a alguien para que le coloque una instalación de drywall y usted ve que llega con martillo y puntillas. Uy, hermano, como un sábado me acuerdo que estaba yo así despertándome, me despertó un pam, 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 pam. Yo pensé que era el vecino, pero está martillando mucho. Cuando me asomó a la oficina era Josué, tratando de clavar un clavo en la pared. Yo le dije, mi amor, vas a estarte todo el día y seguramente te va a machucar 20,000 veces los dedos. Si tú quieres, yo te taladro más tarde la pared. Estaba utilizando la herramienta incorrecta. Entonces vemos muchos cristianos utilizando la herramienta incorrecta. Ay, pero si yo le canto todo el día al Señor. Ay, pero yo coloco Armando Alducci todo el día. Yo coloco enlace. Y yo desde la paso escuchando a un predicador y al otro. Hermano, eso es como el niño que trata de perforar la pared con puntilla, con clavo. Se le torce el clavo, hermano. Necesita sacar, ¿qué? El taladro, hermano. Ahora, dependiendo del grosor del granito o del cemento, así mismo es el taladro. Vaya usted, mire, los taladros se utilizan para perforar las paredes de cemento gruesos, unos taladros, hermano. Demuelen el cemento. Tiene una broca poderosa, hermano. ¿Con qué creen que rompen montañas para hacer puentes? Con martillo y con pica. No, hermano.
con taladros gigantes, brocas que abren el espacio, hermano. La oración es el taladro por excelencia del cielo, hermano. Ahí dice, ay, mire, este viene con oración y es de los cantaletosos y lo que está orando es conforme a lo que yo quiero. Y Dios permite que se abra paso, hermano. Y cuando llega al trono de la gracia, hermano, cuando su oración llega al trono de la gracia, dígale que estará, prepárese. Dígale, prepárese. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tal estuvo la administración hace 8 días? ¿Y el Señor trajo respuestas? Si usted pudiera tomar apunte de lo que Dios le dice a cada uno, a uno le da como respuestas así, suavecitas. Más como cosas que vienen unilateralmente de Dios. Pero hay otros que uno sabe que viene como una respuesta de Dios, algo que ¡pam!, lo impacta. Eso es una respuesta que Dios trae porque usted ha orado, hermano. Y su oración, como una broca, ha alcanzado el trono de la gracia. Yo veo aquí gente recibiendo cosas muy poderosas hace 8 días. Le digo, al que recibió eso, fue porque Dios respondió. Dígale, Dios respondió. ¿Quién dice amén? Dios respondió. Yo sentí, por ejemplo, que Dios tocó a mis hijos. Ellos algún día, eso que Dios colocó en ellos, un día lo fructificará. Pero eso ¿por qué cree que vino? Por la oración de ella y mi oración. Y también yo sé que la oración del pastor. Porque anhelamos con todo nuestro corazón y oramos todos los días. Yo oro mucho por eso. Y cuando oro en lenguas, sé que estoy orando por eso. Yo quiero una generación muy poderosa de nuestros niños. Yo no quiero, mire hermano, muy lindo el fútbol, muy linda la arquitectura, muy linda la ingeniería, muy linda la abogacía, muy lindo la propiedad privada, los negocios privados. Muy lindo todo, hermano, y en todo eso Dios nos puede bendecir. Pero yo quiero una generación de profetas, apóstoles, evangelistas. Amén. Que le sirvan 24/7 al Señor. Amén. Y que vamos ese es mi sueño. Yo no sé cuál es el suyo. Ese es mi sueño y sé que es el sueño del pastor Antonio. Y por eso oramos. Y ahí vienen respuestas. ¡Pah! Viene una. Pasa el tiempo. ¡Pah! Viene la otra. Son cosas que llegaron al trono de la gracia, ¿no, hermano? Al trono de la gracia. Eso es lo que Dios nos está hablando. Miren lo que dice Romanos 8:26. Cuando la oración se vuelve una máquina de vapor indetenible. Miren lo que dice Romanos, ya casi acabamos, hermano. Romanos 8. Versículo 26 dice, mire cuando Dios toma el control de esa máquina, que ya se aceitó, están dando a todo vapor, mire lo que dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo deberíamos orar, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Cuando esto pasa, es porque ya hemos pasado por la etapa previa, ha venido el Espíritu, se ha abierto un boquete en el cielo y el Espíritu Santo ha tomado el control de la oración. Y escuche esto, es tan impresionante que ya Dios es el que ora y el que responde. Pero eso es un nivel muy profundo de la oración, hermano, y de la comunión con Dios. Se convierte en una máquina impresionante, indetenible. Pero hay que llegar a eso, hermano. Amén. Hay que llegar a eso. Ya hemos dicho que la oración es para no caer en tentación. Miren lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, escuche esto, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Miren lo que Dios pone, está mirando a los justos y pone como Dios de una vez. Dios, ¿cómo está?
Cuando el Señor dice, busco gente que se ponga en la brecha, está hablando de gente, quiero gente que ore. ¿Dónde está la capacidad de que todo sea victorioso, satisfactorio, poderoso? ¿Quién la tiene? Dios. De nosotros, ¿qué es? La oración. Dios tiene su oído puesto para las oraciones, dice. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Escuche esto. Un tip, una revelación espiritual. La palabra de Dios dice que todo lo que es en contra de la fe es pecado, ¿cierto? Ahora, mire cómo relaciona justos con oración y después habla de los malos. ¿Usted sabe para Dios quién es malo? El que no ora, hermano. Un hombre de oración es un hombre que el Señor dice es un hombre injusto. Pero los justos son gente de oración. Amén. Amén. Oración. Y con ello, hermano, viene la liberación. Último versículo, Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Dice. Vamos a leer desde el 18. Dice el apóstol Pablo, dice, que pues solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad. Y en esto me alegro, pero me alegraría aún más, pues sé que mediante vuestra oración, miren esto, lo que dice el apóstol Pablo, muy bueno que se predique, pero ¿sabe qué es mejor? Que se ore. Yo lo estoy al apóstol Pablo. Ahora, no es que ahora ore y no predique. Está hablando de aquella persona que se la pasa predicando sin orar. Dice, muy lindo que ande predicando, pero ¿de qué sirve? Puros vasos rotos y vacíos y nada de unción. Pero el que ora, hermano, tiene el poder. Dice, vuelvo y repito, ¿qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado. Está hablando de gente que la predica aún en la carne. Dice, si sea por pretexto, habla acerca de la gente que contiende predicando. O sea, está bueno que se hable de Cristo, dice el apóstol. Sea por pretexto o sea de verdad. Y en esto me alegro, dice. Pero me alegraré aún más. Pues sé que mediante vuestra oración y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El pastor Antonio que dijo el viernes, hermano, ore por sus pastores mucho. Tenemos un viaje por allá a una vereda entre Huila y Tolima el martes. ¿Yo qué voy a pedir de ustedes, mis hermanos? Yo voy a estar orando. Pero yo necesito que ustedes oren. Se llama la unión por allá más allá de Praga. Corregimiento de Praga, allá más allá de ahí. Hay gente que me está esperando, hermano. Necesito que ustedes pongan a orar. Porque como el apóstol Pablo dice, eso resultará en liberación. Desde ya, póngase desde voy a orar, Señor, comience a clamar. Amén. Vamos a orar, hermano. A propósito de orar, vamos a orar entonces. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar, amén. Y me voy aquí con el escudero Ramirito para que ore también por él. Amén, para que Dios lo use también. Bueno, vamos a orar. Díganle a su hermano que venga. Que vengan, ustedes también hay que orar. Comience a hablarle al Señor, hermano. Bueno, Padre bendito y amado, gracias por tu revelación, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y porque nos ratificas y nos revelas
Una herramienta tan poderosa, Señor, como la oración. Cuán importante es, Señor Jesús, que aún tú, Señor, orabas. Durabas toda una noche orando, Señor. Y cuando salías en ese poder, aún caminabas sobre las aguas, Señor. Que se habían alejado muchos los apóstoles, caminabas sobre las aguas, Señor. Detenías tormentas. Liberaste endemoniados, Señor. Con una sola palabra, fuera dijiste. Y 2000 espíritus malignos salieron del Gadareno, Señor. Bendito Señor, sanaste leprosos, Señor, levantaste paralíticos, flujos de sangre, endemoniados, Señor, maravilloso. Tu poder estaba allí libertando, Señor, y aún lo hace hoy. Por eso hoy, Señor, recurrimos a la oración, Señor. Recurrimos a la oración. Hoy te pedimos, Señor, que suministres en cada hermano que está aquí en este lugar, Señor, un espíritu de oración. Amén. Señor, que los impulse a orar, que sientan un fuego, una fuente en su interior, Señor, que los lleve a orar en todo momento, Señor. A orar, Señor, a interceder, a abrir su boca. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo fluya. Y fluya con dones, Señor, con lenguas poderosas, Dios, códigos celestiales, con interpretación de lenguas, con palabra profética, Señor. No queremos oraciones convencionales, queremos oraciones poderosas, que taladren las zonas celestes, Señor, que taladren el cielo, Señor, maravilloso, y que lleguen a ti, Señor, Padre poderoso, peticiones agradables a ti, persistentes, perseverantes, que traigan el respaldo del cielo, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, hermanos, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, desata, Señor, un espíritu poderoso en los corazones, Dios, un espíritu de fuego en las vidas, que lleve a mis hermanos a ser baluartes de la oración, Señor, de la intercesión. Coloca esto también en los niños. Levanten las manos ustedes, niños, también. Levanten las manos y reciban esto. En el nombre de Jesús, un espíritu poderoso en cada persona que está aquí, Señor. Y también en los que hoy no pudieron venir. Y también en los que escuchan esta enseñanza, esta administración. Colócalo, Señor, en todo momento, en sus casas, en sus aposentos, en su caminar diario, en sus trabajos, en sus estudios. Señor, coloca oración, que se sientan impulsados, que se sientan motivados, que se sientan inspirados para orar, Señor. Señor, clamor que se eleva al cielo, clamor unánime, clamor en el Espíritu maravilloso, Dios. Peticiones, súplicas, ruegos delante de ti, Señor. Y que el Espíritu Santo de Dios tome el control, Dios, y sea Él el inspirador. Que la oración del Espíritu, Señor, con gemidos indecibles, sea escuchada por los oídos del Padre, Señor. Y la respuesta venga, Señor, y la veamos todos los días, Señor. El poder tuyo nos acompañe. Y oramos, Señor, para que la obra salvadora la veamos de manera tangible, liberadora, sanadora, Señor, en nuestras vidas, en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor maravilloso. Sellamos esto y pido, Señor, que quede allí grabado, sellado, plasmado en los corazones, membreteado en los corazones, y que rinda un fruto abundante y rebosante, Señor, para la gloria tuya, Señor, para tu alabanza y para tu reconocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Oramos para que toque las vidas de mis hermanos también. Traiga resolución a todas sus peticiones. Trae sanidad, Señor. Bendito, Señor. Libera a sus familias, su descendencia, Señor. Hazlos fuertes ante la tentación. A que se mantengan firmes. A que no se aparten de la palabra y de la fe, Señor, en el nombre de Jesús.
Hoy reconocemos también, Señor. Hoy oramos para que sanen los cuerpos, Dios, las mentes y los corazones. En el nombre de Jesús, que toda enfermedad quede grabada, clavada en el cruz de Calvario, y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reconocemos, Señor, tu sumo sacerdocio en esta tarde, y pedimos conforme a esto, Señor, que tú reprendas el devorador de nuestras vidas, y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, precioso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Llévanos, Señor, en bendición a nuestros lugares. Atamos toda retaliación y venganza y furia de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Señor, oramos como lo hizo ahora, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y coloques en nosotros paz. Que nos bendiga, Señor, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor, mis hermanos. Dios los bendiga, hermanos, los guarde. Nos vemos esta semana. Amén. Amén.